Pues si yo tuviera que definir cuál es el origen de la violencia, pensaría en la violencia nace en el vínculo, en los primeros vínculos o en los vínculos que van haciendo durante toda su vida y se repara en el vínculo también. A través del grupo y de lo que vas trabajando con todos ellos, que cada uno de ellos pueda tomar conciencia de qué fue lo que me influyó a mí. De todos estos posibles factores que influyen en el que yo llegue a cometer violencia, en mi caso, ¿cuál fue? Tener la diferencia entre justificar y comprender, porque muchas veces se confunde, ¿no? A nivel social, a nivel comunitario, incluso nosotros mismos dentro de nuestras propias vidas podemos llegar incluso a confundir estos conceptos y la realidad es que no, es que es totalmente distinto esta parte, ¿no? Y ayudamos a comprender precisamente para ello, para que no se vuelva a ejercer esa violencia, que no se repitan ese tipo de comportamientos, ya no solo de cara a la sociedad o a la comunidad, sino de cara a los entornos y de cara a uno mismo, de la persona que ejerce la violencia, que no lo vuelva a repetir. Cuando hablamos de proteger a la infancia, solemos pensar en acompañar a las víctimas y eso es fundamental, pero también a veces evitamos hacernos la pregunta como sociedad de cómo prevenir que vuelva a ocurrir esa violencia desde el lado de las personas que la han ejercido. Y este es un tema que para Saca tu voz es fundamental, otras veces lo hemos tratado, pero hoy es un ángulo especial desde el que lo vamos a hablar con tres personas que nos acompañan de la Asociación Amiqueco, que son Alicia Cabaleiro. Bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias, Iciar. A ti, muchísimas gracias. Bienvenida, Gema. Gracias, Iciar. Gema Sanchís y bienvenido, Denis Hildegard. Muchas gracias, Iciar, por invitarnos. Muchas gracias a vosotros y por poner luz a este tema que es tan delicado desde el trabajo tan importante que hacéis en Amiqueco, que es una organización que está dedicada a la prevención de la violencia y que trabaja precisamente con programas de responsabilidad con las personas que han ejercido violencia. Entonces, yo creo que sería muy importante desde el principio, ¿no?, que nos habléis de precisamente, ¿no?, de qué es Amiqueco, de cuál es esta mirada tan especial que tenéis vosotros en el tema de la prevención y del tratamiento de la violencia. Yo creo que me parecía interesante cuando nos planteaste la entrevista, ¿no?, pensar cómo nosotros, con el origen que tiene Amiqueco, siempre hemos hecho un trabajo que muchas veces la sensación es que es como muy invisible, ¿no? Es como en el día a día estamos compenados con personas que han ejercido la violencia, ayudándoles, acompañándoles, con ese objetivo final y el más importante que tenemos al final de la no reincidencia. Pero sí que hemos tenido la sensación siempre como que es un trabajo muy oculto, ¿no? Es como trabajamos pero como en la sombra, ¿no? Como siempre de forma invisible y muchas veces como denostado, ¿no? Como incluso una mala imagen de están trabajando con las personas que están ejerciendo la violencia. Sí que tenemos la sensación de que últimamente, no por tendencia, por cómo funciona la sociedad, la mirada de muchas personas está cambiando, se entiende que esto es más necesario todavía y es súper importante precisamente para romper el ciclo de la violencia. Y un poco pensando en el origen de Amikeco, ¿no? Amikeco nace como un grupo de amistad, de personas que estaban solas, que sentían pues esa soledad, que no tenían compañía y se propone ya no para personas que habían ejercido la violencia, sino para personas para que puedan encontrarse entre ellas, ¿no? Es verdad que desde ese inicio en Bilbao, hace más de 2 décadas hasta ahora, las cosas han cambiado mucho, pero sí que tenemos la sensación, sobre todo porque trabajamos desde lo grupal especialmente, de que sigue siendo ese encuentro entre personas. Yo creo que es la parte más importante, ¿no? Trabajemos con personas que han ejercido la violencia contra sus parejas, con una violencia más bien de delitos de naturaleza sexual contra menores, contra mujeres adultas. Al final sigue siendo un encuentro entre personas que habiendo ejercido la violencia van a empezar a mirar desde otro punto de vista, ¿no? A mirarse entre ellos, a conocer sus historias, a compartir también con nosotros, ¿no? Con los terapeutas, que muchas veces también tienen esa idea de un psicólogo, me voy a encontrar con él, me va a decir cosas que no quiero escuchar o incluso el psicólogo es para locos y esto no tiene sentido para mí. Entonces yo creo que desde otro punto de vista ya no sigue siendo un encuentro de personas que están solas y que buscan compañía, pero sí que sigue siendo un encuentro entre personas que precisamente han ejercido la violencia y que le cuesta encontrar ese espacio para poder trabajarla, ¿no? Y no repetirla. Claro, al final creo que tenemos que tener en cuenta que la violencia en sí misma no aparece en el vacío, ¿no? Sino que normalmente la violencia la encontramos o es un fenómeno que se expande a través de vínculos, a través de historias, a través de contextos, a través de aprendizaje. Y yo creo que Amikeco pone el foco en esos vínculos y en esa historia, aunque sea entre ellos, precisamente como comentaba mi compañera Alicia, ¿no? Para verse
para profundizar, para ver el reflejo y para reflexionar acerca de este reflejo que yo estoy viendo el otro, que yo creo que trabajamos un poco pues desde aquí, ¿no? Desde la responsabilidad activa de verme, reflexionar y cambiar, y desde la justicia restaurativa en el sentido de nos ponemos, nos sentamos todos y hablamos, ¿no? De estas historias y de estos vínculos que hemos ido generando y que de alguna forma pues me han conducido a ejercer esa violencia que luego es el resultado de todo lo que ha habido detrás y de todo el pasado que ha habido anteriormente. Entonces, bueno, yo creo que el foco desde Amikeko es desde ahí y es sobre todo, por supuestísimo, sostener, ¿no? Totalmente, qué interesante lo que acabas de decir también. Bueno, hay dos cosas que, bueno, que se me han quedado como muy claras de las aportaciones que habéis hecho. Alicia, que decías el tema de la soledad, ¿no? O sea, yo creo que es algo que es común a la víctima y al victimario, ¿no? O sea, yo creo que esta sensación, ¿no? de estoy como, me siento como aislada del mundo, ¿no? O como aislado del mundo, es tremendo, ¿no? Para cualquier persona, para tener una esperanza, ¿no? de tener en algún momento una vida que en algún sentido te pueda llenar. Me parece que es fundamental. Y por otra parte hablabas el tema de que, claro, es que muchas veces es que no somos capaces de entender, ¿no? Dónde surge, ¿no? Esa violencia. Y hay tantas cosas a las que no les ponemos palabras, ¿no? Que esa persona que ha ejercido la violencia tiene una historia personal que en ningún caso le ha acompañado, ¿no? Que a lo mejor nadie le ha enseñado, ¿no? a relacionarse, ¿no? Adecuadamente con otras personas. ¿Cuál ha sido su contexto? Entonces me gustaría que nos hablaréis un poquito, ¿no? de vuestro conocimiento, ¿no? De dónde surge, ¿no? De qué manera, ¿no? Surge esa violencia, para que podamos de alguna manera también entender, ¿no? Qué es lo que viven, ¿no? estas personas, y desde dónde también después, ¿no? Pueden hacer un proceso, ¿no? de ir mejorando, incluso llegar a reinsertarse en la sociedad, ¿no? Yo creo que aquí la palabra clave de la psicología es depende, ¿no? Que esto lo decimos además mucho en los grupos. O sea, no hay un factor común, no hay un factor único, aislado, individual. Es un cúmulo de factores, Sí. un cúmulo de historias, un cúmulo de aprendizajes que a lo largo de la vida pues van sucediendo. Claro, teniendo en cuenta que la última decisión de todo eso, de ese camino que recorre esa persona, lógicamente es yo tomo la decisión de ejercer violencia activamente, pero digamos que hay factores que te pueden llegar a empujar, ¿no? Por ese camino hacia que definitivamente después tomes esta decisión. Entonces, es que depende de la persona, depende de los contextos y depende de los vínculos que también ha aprendido a generar, a originar, y de los vínculos que él ha recibido de pequeño y que luego también, pues de alguna forma le influye en cómo construye esos vínculos de adulto. Muchas veces lo que vemos detrás son traumas, aunque no es la única explicación, al igual que vemos consumo y tampoco es la única explicación. Vemos vínculos no sanos, no es la única explicación por sí misma. O sea, no podemos hablar de un único factor individual, y de hecho caemos en la trampa muchas veces de intentar como encontrar una única explicación, ¿no? Porque eso nos alivia de alguna forma como sociedad o como comunidad, y la realidad es que no hay un único fallo aislado, individual en todo esto. Corroborar lo que han comentado ellas, pero quizá con esto último que decía Gemma, yo creo que una de las partes importantes de la terapia precisamente es nosotros la mayoría de intervención la hacemos en grupo, ¿no? Y en grupo va a haber personas que coinciden en ciertos aspectos y otros que son muy diferentes, ¿no? Y al final se trata de, a través del grupo y de lo que vas trabajando con todos ellos, que cada uno de ellos pueda tomar conciencia de qué fue lo que me influyó a mí. De todos estos posibles factores que influyen en el que yo llegue a cometer violencia, en mi caso, ¿cuál fue lo primordial o lo que a mí me afecta, ¿no? Pues es el consumo, o es el aislamiento, o es la dependencia en las relaciones, o es la gestión emocional, lo que sea. Entonces vas trabajando todo este tipo de cosas con ellos,
y cada uno, a través de lo que el grupo y el terapeuta le refleja, tiene que interiorizar y atar cabos con su propio caso, con su propia historia, ¿no? Y también, para mí, la clave va un poco lo que comentaba antes Gemma, ¿no? En ese tenemos que entender por qué hemos llegado a cometer un acto violento para poder cambiarlo, para poder actuar de forma diferente. Entonces, ahí es lo fundamental de esa diferencia entre entender y justificar, que parece que cuando hablas de violencia fuera, un poco en lo que es la calle, el ambiente general y demás, parece que hablar de violencia es siempre querer justificarla, y no es necesario entenderla, porque es que si no, todos vamos a caer en ella en algún momento, de una forma a veces más grave o menos grave, y vamos a repetirlo sin darnos cuenta porque no interiorizamos, no comprendemos lo que nos ha pasado en ese momento. Totalmente, totalmente. De hecho, lo hablábamos antes fuera de micrófono con Gemma, esto, ¿no? O sea, la necesidad de reconocernos todos en algún momento en nuestra vida que todos podemos, ¿no?, ejercer violencia de un modo u otro, y desde ahí ser capaces, ¿no?, de decir, bueno, o sea, desde la humildad, ¿no?, de decir, bueno, ¿por qué voy a intentar, ¿no?, pues echar a la hoguera a estas personas que han ejercido violencia cuando lo primero que me nace a mí hacia ellas es violencia, ¿no? Entonces, esto me parece durísimo y me parece que es algo muy a pararnos a pensar como adultos, ¿no?, en la sociedad. Sí, adelante, Alicia. Pensaba en cómo de esta no tiene que ser el proceso que haga el propio profesional, ¿no? Para reconocer que nosotros también como profesionales tenemos la capacidad de ejercer violencia y que muchas veces incluso sin ser conscientes también la ejercemos, ¿no? Pues igual no estamos hablando de una violencia a nivel de una agresión sexual o no, pero es verdad que con nuestra forma de vincularnos con ellos, ¿no? Si no hay esta parte de vínculo sano, también hay una parte de violencia, ¿no? A mí me recordaba todo el rato con esto que has hablado, Iciar, antes de la soledad, con lo que han hablado mis compañeros, a mí me recuerda todo el rato al vínculo, ¿no? Es como, pues si yo tuviera que definir cuál es el origen de la violencia, pensaría en la violencia nace en el vínculo, en los primeros vínculos o en los vínculos que van haciendo durante toda su vida, y se repara en el vínculo también. O sea, yo creo que es una de las máximas que nosotros como entidad nos hemos dado cuenta, ¿no?, de la importancia que tienen los vínculos. Con el terapeuta, que tiene que ser un vínculo súper equilibrado hay una parte cálida, empática, puedo llegar a entender tu historia, ¿no? Quiero acompañarte, quiero ayudarte, pero no te justifico, te marco límites, ¿no? Y te voy a poner delante muchas veces una realidad que hasta ahora nadie te ha puesto y que va a ser difícil también para ti que asumas. El vínculo que hacen incluso con los compañeros del grupo, ¿no? Que cuando llegan ellos dices, si es que yo con estas personas no me reconozco, no tengo nada que ver con ellas, ¿no? Dicen, es que son maltratadores o son abusadores de menores, ¿no? Es como, bueno, pues son personas, que es lo que te vas a encontrar al fin y al cabo, con historias más o menos parecidas a las tuyas, porque muchas veces luego entre ellos se dan cuenta de, pues con esta persona he vinculado pues porque tiene hijos, ¿no? Y por cómo habla de ellos y lo importante que es para esta persona. Con esta otra he vinculado porque tiene problemas para renovar su documentación, me lo invento. Con otra persona he vinculado porque vive en tal zona. Entonces, luego se dan cuenta que en el vínculo que hacen con otras personas y en lo que les rechina, ¿no? Pero ya no en el mal sentido, sino como es como eso que me llama la atención del otro, eso que cuando habla de su relación de pareja, cuando habla del vínculo con su madre, ¿no? Eso que me resuena a mí, al final lo que le hacemos ver nosotros como terapeutas de fuera es como, es más tuyo que del otro, ¿no? Entonces yo creo que ese origen de la violencia, que es esto que decía Geme, que decía Denis, ¿no?, que multicausal totalmente, o sea, hay muchísimas causas y muchísimas situaciones que se unen y muchísimos aprendizajes, ¿no?, y herramientas que luego se mantienen. Creo que luego cuando lo reparan es cuando llegan a un grupo como el que podemos hacer nosotros, otra entidad, un funcionario dentro de la institución, se encuentran entre ellos y vinculan bien con los profesionales. Yo creo que esto es totalmente sanador al final, ¿no? Es como un vínculo sano es al final lo contrario a un vínculo de violencia. Yo me acuerdo siempre mucho de un profesor mío que decía que las personas sanamos desde las partes sanas. Tú vas a terapia para que desde la parte sana de tu terapeuta te ayude a ti a conectar con tus propias partes sanas para reparar las partes que están dañadas, ¿no? Y al final eso es lo que hacen en grupo, y es un poco contrarrestar esa idea de no, quien ha ejercido violencia parece que solo es partes dañinas y siempre va a ser peligroso para el otro. Y claro, si tú te quedas con esa visión, que a veces es un poco la instintiva desde fuera, esa persona no tiene reparación alguna, pero en realidad sí la tiene. Entonces, desde ahí es donde para mí se entra mejor a la terapia.
qué interesante. A mí me ha pasado muchas veces cuando hablo de mi padre, que es de quien yo sufrí el maltrato y el abuso sexual, que muchas personas, incluso amigas, ¿no?, que me conocen de tiempo, me dicen, me sorprende que hables así de él en el sentido de cálido, ¿no?, o en el sentido de incluso de cariñoso, ¿no? Y digo, es que yo vi las dos partes de mi padre. Es que yo vi las dos partes, es que yo vi una parte totalmente insana, violenta y bueno, descontrolada, y vi otra parte de una persona con la que yo me divertía, que era una persona con una calidez y con muchas veces una empatía que nadie de mi familia más tuvo conmigo, ¿no? Entonces, hacer entender, ¿no?, estas dos partes que conviven, no solo en mi padre, sino en cada uno de nosotros, ¿no? Es algo que cuesta, ¿no? Es algo que cuesta empezando por uno mismo, ¿no? O sea, tú cuando estás ubicada en la fase, digamos, de víctima, no quieres ver nada malo de ti, ¿no? Porque todo el rato es como yo soy la pobre que, ¿no? Cuando avanzas, ¿no?, y te das cuenta de que gracias a asumir, ¿no?, la responsabilidad de que yo también estas partes de mí debo mejorarlas, empiezas a poder ver en el otro que también tiene esas dos partes, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo, esta metodología que utilizáis, ¿no?, a través del grupo vamos, para mí ha sido, cuando he hecho terapia grupal, ha sido un antes y un después, porque es como, uno, dejo de sentirme como un bicho raro, dos, es que empiezo a ver, ¿no?, claramente un montón de cosas de mí que digo, ostras, o sea, todo esto me va molestando por aquí y por allá, pues por algo será, ¿no? Entonces me parece interesantísimo, ¿no?, lo que habéis explicado, la manera, ¿no?, en la que trabajáis con ellos y la importancia que decís todos, ¿no?, del vínculo. Me alegra mucho que hayas podido hacer también todo ese proceso y que en esa terapia grupal haya sido un buen proceso para ti. Pero yo creo que estabas diciendo es que me encaja completamente, y es que para mí me parece que es parte del proceso, es decir, identificarnos como víctimas a veces nos lleva a esas relaciones como un poco estrictas de buenos, malos y demás. Y yo creo que tiene sentido en una etapa inicial, porque la persona en eso encuentra cierta protección. Yo reconozco mi papel de víctima, que bastante difícil es, del daño que he sufrido, que a veces ni siquiera he podido verlo hasta ahora, ese daño, y eso me permite como estar un poco en una mini burbuja inicial donde me siento protegida, acompañada y acogida, y luego ya vendrán el resto de cosas. Pero es que en el resto de cosas, conforme ese proceso va avanzando, está esa ambivalencia. Es decir, las personas que cometen algún delito, por ejemplo, contra la libertad sexual, tienen partes muy negativas dentro de ellos y también partes muy positivas, y eso no puedes eliminarlo. Eso puede ser sanador para ellos, para precisamente comprometerse a un cambio y no volver a dañar a otras personas, pero claro, sería muy fácil desde esas relaciones un poco estrictas decir, no, totalmente malo, totalmente bueno y demás, pero claro, eso nos deja en un discurso muy simplista que nos ayuda como a asimilar la angustia que nos genera la violencia, pero no permite luego repararlo, no permite luego encaminar hacia un futuro donde no se produzca esa violencia, porque nos deja como un esquema muy rígido. Y yo creo que eso es algo que me alegra, por ejemplo, de que estemos hablando aquí o de que tú nos hayas invitado, porque desde la calle a veces un poco la perspectiva, ¿no? Quien es agresor siempre va a serlo, ¿no? Y habría que sacarlo de la sociedad. Y bueno, es cierto que no todo el mundo va a querer trabajar con la persona agresora, ¿no? Pero no podemos quedarnos ahí, porque entonces no habría un cambio posible, ¿no? Y para mí me parece que es uno de los grandes retos que tenemos las personas en nuestro día a día, ser capaces de convivir con la ambivalencia, con los mensajes duales y con la realidad que no es tan simple. Por eso, la persona que abusó de mí y me causó un montón de daño, también hubo momentos en los que me cuidó, en los que sentí cariño. ¿Cómo reconcilio yo eso? Es que no puedo reconciliarlo quedándome con una de las dos cosas, porque si me quedo solo con el cariño, invisibilizo el daño y me fallo a mí en lo que he sufrido, y si me quedo con la parte dañina, me estoy también haciendo una luz de gas a mí mismo, que digo, ojo, pero es que hubo momentos en los que me alegró que me abrazase, o momentos en los que tal. Entonces tengo que convivir con ambas cosas, igual que el agresor tendrá que convivir con yo quería mucho a una persona y también le hice muchísimo daño. Y ahí, justo desde esa parte sana, es donde yo puedo comprometerme a reducir la parte dañina. Desde el cariño que te puedo tener, no te voy a volver a dañar en el futuro, ¿no? A mí es que me resuena con esto que vemos muchas veces en el grupo, ¿no? Yo no puedo asimilar que he cometido un acto de agresión sexual porque yo soy buena persona, soy padre, soy marido, soy trabajador, tengo valores, tengo familia,
Y es como, ya, pero es que esta disonancia, ¿no? Tenemos que traspasarla. Muchas veces la traspasamos con, no es cuestión de que es una agresión, un agresor sexual, sino que has cometido una agresión sexual. O sea, es una decisión activa, es un comportamiento lógicamente muy dañino, no vamos a minimizarlo ni vamos a justificarlo, pero no deja de ser una decisión y un comportamiento que tú has hecho una o reiteradas veces. Con lo cual, tú puedes ser buena persona y ser un agresor sexual perfectamente. Al igual que puedes ser agresor sexual o haber cometido un acto de agresión sexual y haber sufrido una agresión sexual en la infancia, que esto lo vemos muchas veces, sobre todo en delitos de naturaleza sexual. Y perfectamente pueden coexistir, ¿no? Dentro de ti esta parte víctima y esta parte de victimario, que además para ellos es muy compleja, no solo por la carga de la disonancia, sino porque generalmente aquí vemos como la parte víctima tiende a rechazar muchas veces a la parte del victimario, ¿no? Y hay una parte ahí dentro del proceso terapéutico que es reparación del trauma o del daño con ellos mismos, no solo para con la víctima, que podemos hablar de víctimas directas, víctimas secundarias como son la familia, víctimas terciarias como es la comunidad, porque al final también hay un impacto dentro de la comunidad cuando se comete este tipo de violencia, sino víctimas para con ellos mismos, porque al final yo también estoy ejerciendo violencia y yo sé lo que es sufrir violencia. Y esto también forma parte del proceso terapéutico. Es muy difícil de asimilar de cara a la calle, ¿no? Porque al final, pues efectivamente nos basamos en general pues mucho en bueno o malo, soy víctima, me han hecho daño, o soy victimario porque he ejercido daño. Pero es que pueden existir perfectamente las dos versiones a la vez. Absolutamente. De hecho, yo sentí en mi padre toda la vida esto que tú acabas de describir, Gemma, de está justificada mi violencia porque yo fui víctima, porque él fue víctima de maltrato, porque él fue víctima de abuso sexual. La manera, ¿no?, en la que siento que él se escudaba, ¿no?, en eso es tal cual tú lo has descrito. Y por otra parte hay una cosa que a mí de algún modo creo que está poniendo un poco de luz a nivel social, y es el hecho de son por desgracia tantos los casos de acoso escolar, y está también ya hay evidencia, ¿no?, de que es que un chaval, una chavala que sufre acoso al mismo tiempo puede ser acosador, ¿no?, que a muchos padres, muchas madres les está cambiando esta visión, ¿no?, de mi hijo es bueno o mi hijo es malo, ¿no? Es que precisamente por todo lo que estáis describiendo, ¿no?, existe, ¿no?, que en la misma persona, ¿no?, acaben dándose, ¿no?, las dos identidades, dijéramos, o que haga identidad con ambas cosas. Entonces, bueno, creo que esto de alguna manera, aunque sea triste, ¿no?, el por qué está sucediendo, pero creo que está permitiendo que abramos un poco la mirada hacia eso, ¿no?, dejar de estigmatizar al que es acosador o al que es abusador, sabiendo que a lo mejor tu hijo puede, o tu hija pueden también estarlo siendo, ¿no? O sea, creo que en ese sentido estamos avanzando algo. Y quería también que nos explicarais, que nos compartierais algo que es bastante inusual, y es que, bueno, las personas queremos siempre desde fuera que quien tiene que arreglar los problemas sociales son las instituciones, son los profesionales, y ponemos poco acento en nuestra responsabilidad como comunidad. Y vosotros tenéis un programa que es maravilloso en este sentido, que son los círculos de responsabilidad y apoyo, y me encantaría, ¿no?, que ya habéis un poquito dado así soltado algunas perlas, pero me gustaría que nos lo explicarais bien, que nos dijerais cómo lo trabajáis, cuáles son los objetivos que perseguís, qué resultados estáis teniendo, porque es realmente algo increíble lo que hacéis. Pues Círculos nace allá, hacemos la adaptación en realidad porque hemos sido la primera entidad que junto con instituciones penitenciarias hicimos la adaptación y la implementación de los primeros círculos piloto. De hecho, Denis es uno de los coordinadores del primero o segundo, ahora ya no recuerdo, círculo piloto que se hace en España. Claro, Cataluña tiene competencias transferidas, ellos llevaban desde el 2004, 2005. Nosotros en el 2019, 2020, si no recuerdo más, 2020 yo creo, empezamos a hacer la adaptación, 2021 los primeros círculos piloto. Y Círculos es un proyecto, es como para mí es como una continuidad, ¿no? Nosotros, por una parte, hacemos intervención grupal con personas que han ejercido violencia, pero la sensación ha sido siempre como que se queda, no corto, ¿no?, pero es un primer paso. Es como llegan a la terapia, entienden lo que es una intervención, empiezan a trabajar cosas en sí mismos, pero muchas veces es como, ¿y luego qué pasa con estas personas? Pues no lo sabemos, ¿no? Sabemos que los programas son efectivos, pero la sensación es como, ¿y para casos que necesitan algo más? Para casos que luego tienen menos apoyos, que tienen más necesidades, cuando regresan a la comunidad, que ahí es el momento clave, ¿no?, de qué pasa con ellos.
aparece Círculos. Círculos está absolutamente estructurado, ¿no? Aunque para nosotros es como muy fluido, muy dinámico en el sentido de que cada círculo se adapta a la persona a la que acompaña. Círculos implica que una persona que ha hecho un programa terapéutico, que reconoce el delito, pero se considera que su riesgo de reincidencia sigue siendo medio o alto, necesita algo más, con lo cual se forma, ¿no? Como dos círculos concéntricos a su alrededor. Por una parte, profesionales externos, que pueden ser psicólogo, trabajador, educador del centro penitenciario o del centro de inserción social, psiquiatras, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cualquier profesional que entendemos que es necesario que esté cerca, pendiente, que conozca el caso y que pueda asesorar. Y un círculo mucho más cercano a esta persona, que es el que la acompañan durante 18 meses, además, que es un tiempo bastante largo, ¿no? Es un voluntariado que siempre decimos que no es al uso ni mucho menos. Este grupo de voluntarios son entre 5 y 7 personas que creen en la reinserción social, que apuestan por acompañar a esta persona durante 18 meses en esas últimas etapas de regreso a la comunidad, y lo que hacen es ver qué necesidades tiene esta persona y ir pues desde hacer encuentros en nuestra sede en Amíqueco, donde se hablan de temas súper diversos como puede ser la familia, miedos que pueda tener, orientación laboral, ¿no? Ayudarle a poder hacer un currículum, se hablan de diferentes temas según el caso en concreto y hacer actividades, ¿no? Y todo esto está coordinado por un coordinador, valga la redundancia. Denise ha sido coordinador de uno de los 2 círculos pilotos y luego ha tenido más círculos a continuación, Gema también. Entonces, es un profesional que es verdad que tiene conocimientos de tratamiento de agresión sexual, ha coordinado grupos, pero no hace de psicólogo, sino que lo que hace es coordinar ese grupo de voluntarios que está formado, que está supervisado, y esa persona a la que se le acompaña durante 18 meses. Entonces, describir qué es círculos, aún con toda esta información, la sensación es como no se sabe lo que es círculos hasta que estás dentro. Pero es verdad que es como nuestro proyecto bebé de a ver qué tal va cada círculo, a ver qué tal va cada persona, cada vez que va bien, genial, pero cuando de repente las cosas se complican un poco es como, no, es como un traje a medida casi, más allá de que está todo absolutamente protocolarizado. Wow, por favor. Gema. Denise y Gema, que tienen la experiencia de mesas, yo lo superviso, pero los mayores expertos son ellos en círculos. Genial, adelante, por favor. Círculos es complejo, yo creo. Al final es un macroproyecto, es verdad, como dice Alicia, ¿no? Que hasta que no estás dentro de círculos es muy difícil entender que es un círculo, porque lo que te imagines nunca se va a acercar ni mucho menos a la realidad, y de hecho muchas de las personas voluntarias que están trabajando en este proyecto acompañando a esta persona que está en sus últimas fases de condena lo comentan, que nadie pasa por círculos sin ser cambiado, ¿no? Dentro del círculo, en el sentido de pues alguna idea que tenía anteriormente constituida se me cambia o la reconstruyo, le doy una forma. El miembro central, el miembro central es esta persona a la que se le acompaña, que le llamamos así, cumplamos el objetivo máximo, no, siempre hay microobjetivos que ves la evolución, al final son 18 meses, ¿no? O sea, que círculo sí o sí, de alguna forma, todo el que está en el círculo le acaba tocando, le acaba cambiando por algún punto, con lo cual es un proyecto que conlleva muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, pero también mucha recompensa por detrás, ¿no? Cuando termina el círculo y ves toda la trayectoria, y además con voluntarios que son pues gente de la comunidad, que cualquiera se puede apuntar a este proyecto, y de hecho lo que buscamos es gente cuanto más diversa mejor, o sea, en cuanto a oficio, en cuanto a gustos, en cuanto a hobbies, en cuanto a aficiones. Buscamos gente diversa porque al fin y al cabo son representaciones de la sociedad y de la comunidad a la que esta persona se va a reinsertar o se va a reintegrar pues de aquí a unos años o de aquí a unos meses, con lo cual en la diversidad siempre se aprende, ¿no? En la diversidad siempre se saca algo bonito, y eso incluso los voluntarios o incluso los coordinadores, yo creo que lo notamos, vamos, o por lo menos hablo por mí, me imagino que mi compañero Denis también. Al final eso es una experiencia de 18 meses y a todo el mundo le afecta. Y yo creo que mayormente para bien, te hace pensar muchas cosas. Al final el sentido, y yo creo que es interesante reflexionarlo, de que haya voluntarios es como un sentido doble, ¿no? Para la persona, para el miembro central que está saliendo de prisión, que está volviendo a la libertad, normalmente tras una pena medianamente larga, pues eso, quizás 5 años o más,
y el mundo cambia mucho en 5 años dentro de prisión, esas personas suponen una nueva red de apoyo. Normalmente son personas que pues suelen tener red familiar, aunque la red familiar no siempre se relaciona bien con el delito, tipo pues a veces lo minimizan o lo niegan o lo excusan o no quieren hablar de ello. Entonces no son gente de la que va a recibir apoyo, pero no va a poder elaborar qué necesidades, qué riesgos tiene, porque le va a resultar muy angustiante a él o a su entorno. Pues con esta nueva red social sí puede hacerlo, ¿no? Le va a ayudar a entablar nuevas relaciones con personas que le van a aceptar pese a su delito, que no van a aceptar el delito, no les va a parecer bien el delito, pero a ti como persona y como persona que se va a esforzar para no volver a repetirlo, sí te acepto y te doy esa oportunidad y voy a poder oír hablar de los riesgos que tú tienes, de tus situaciones difíciles, de tus éxitos, de tus dificultades, tanto del delito como pues lo de trabajo, del entorno social, mientras él va adquiriendo esas habilidades para crear luego su propia red social autónoma, ¿no? Y por otro lado, para los voluntarios, es una experiencia que yo creo que es súper interesante, porque a todo el mundo le llama mucho la atención la violencia y es esa cosa de, uy, ¿cómo podría relacionarme yo con ella, no? Lo que comentaba antes, yo creo que la violencia es una de las cosas que más nos angustia como seres humanos, la violencia y la muerte. Y solo hay que ver cuántas cosas tenemos en la sociedad, prácticamente todas las sociedades, para intentar regular que no se cometa violencia, sabiendo que es que la puede cometer cualquiera y que el daño puede ser desde pequeño hasta gigantesco, ¿no? Entonces, todos estos programas que nosotros hacíamos y demás suelen ser pues en el centro penitenciario o en colaboración con ellos, como en ese entorno así un poco invisible, y círculos como que los saca a la sociedad y le da un papel a la sociedad que normalmente dice, no, pues esto, o que lo metan en la cárcel o que se ocupe otra persona. Y ya solo si ha salido bien, ya me contáis cómo ha ido, ¿no? Y de pronto es como, no, la sociedad, ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros con esa gente que vuelve a la libertad? ¿Qué podemos hacer nosotros contigo que has cometido un delito? ¿Qué papel te damos? ¿Cómo nos relacionamos contigo, no? Entonces, involucrarles en esa reparación, en esa reinserción, por decirlo de alguna forma, y a los propios voluntarios más individualmente, les hace, yo siento que muchos voluntarios también están buscando como cómo me relaciono yo con la gente violenta, ¿no? Con quien ha hecho daño en la sociedad, le rechazo completamente, quiero entenderle, quiero que tenga una nueva oportunidad, pero cómo se llega a eso. Entonces, como que también siento que para muchos voluntarios es un poco, buscan también su propia como sanación, entre comillas, en cómo relacionarse con esa parte del ser humano que no la han vivido de esta persona en concreto, pero la habrán vivido de otras, ya sea pues en violencia sexual o en conocidos o demás, o en otros tipos de violencia que han visto, o el mero hecho de exponerse ahí a través de las noticias, de saber que existe, etcétera, ¿no? Y siento que también tiene ese papel y que lo que es positivo es que te da un rol activo en ello. Es decir, yo quiero que en el mundo no haya más violencia y tengo esta posibilidad de a través de acompañar a esta persona y ver cómo se compromete en que no lo va a volver a cometer, en apoyarle en las cosas que hace bien y en, oye, ¿has pensado esto 2 veces en las cosas que no hace tan bien? Dicen, jo, es que siento que ante esto que nos angustia tanto como seres humanos, yo tengo una respuesta, tengo algo que puedo hacer, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a, pues eso, a sentir que aportamos nuestro granito de arena. Jo, qué interesante, me parece que hay un momento en el que yo, vamos, yo por lo que yo he vivido, pero creo que por lo que explicáis, pues le puede pasar a cualquier persona, y más si han ejercido violencia y han tenido que pasar una pena de prisión, ¿no? Es esta sensación de necesito permiso para existir. Hasta que yo supere eso, ¿no? Es como me costaba la vida el poder tener relaciones personales y relaciones normales, entre comillas, ¿no? Digamos, porque todo el rato era el estigma de sentir que me pasaba algo y que no era aceptada. Entonces, el simple hecho de que haya un grupo de personas que voluntariamente deciden acompañarme, wow, es que solamente ya cuando dijiste esto, la primera vez que me hablasteis de ello, dije, es que me emocionó porque dije, es que te devuelve la confianza, ¿no? Te devuelve la confianza en las personas, saber que hay personas que están dispuestas, ¿no? a hacer eso por acompañarte y por ayudarte, ¿no? Y el hecho de poder, lo que decíais, ¿no? Hablar, o sea, naturalizar el que yo hable de algo, de cómo es mi vida o de lo que me ha pasado y que quien es tu amigo o quien es tu hermano deje de decirte, bueno, mujer, ya pasa página. Es que yo necesito, es que como decías también antes, Alicia, es que estos son pasos, o sea, y muchas veces no entendemos que haber pasado por una prisión o haber hecho un proceso terapéutico no es ya estoy sanada o ya estoy curada o ya estoy integrada, que es que hay 1000 cosas que tienen que seguir pasando en mi vida para que yo de verdad me sienta
plena, ¿no? O sea, para que yo de verdad me sienta conectada con la vida y me sienta que quiero estar viva, ¿no? Entonces, son tantas cosas y tantos pequeños detalles, ¿no? que esta idea, ¿no? De que sea la comunidad, ¿no? La que acompaña, o sea, me parece grandiosa por eso, ¿no? Porque damos por hecho, ¿no? Que el profesor, ya, pero yo quiero gente, o sea, yo quiero gente, insisto en lo de normal, entre comillas, que nadie somos normales, pero gente, ¿no? O sea, que yo vea que otro, es como que yo tengo como una aceptación y una pertenencia, ¿no? Entonces, y un acompañamiento de un igual, ¿no? Wow, esto me parece fabuloso. Esto le pasa a ellos, pensaba, ¿no? Ellos, nos ha pasado en varios círculos que el primer día llegan y dicen, pero voluntarios. Sí, pero voluntarios de verdad es como sí. Claro, el problema es, ellos vienen de la institución, están acostumbrados a profesionales de una entidad, profesionales de la institución, psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, pero al final son profesionales. Entonces, este grupo de personas al final es una persona que podría en ese momento estar haciendo cualquier otra cosa, que no es profesional, sino que es una persona que tú cuando vas caminando pues por Atocha te lo podrías encontrar perfectamente. Y que esas 2 horas, una vez a la semana que os encontráis, ha decidido que las va a invertir escuchándote a ti y acompañándote a ti, ¿no? Y devolviéndote la responsabilidad a ti también. Entonces, cuando hablamos con los voluntarios en las formaciones iniciales siempre le decimos, ¿por qué voluntarios? Pues porque esta persona está aburrida de profesionales. Lo que necesita es personas, porque, y además ahí está como su hándicap, ¿no? Como su miedo de, salgo de prisión, he conocido a personas que pueden estar haber estado en prisión por mi delito o por otro diferente, he conocido a profesionales, pero lo que no me encuentro es personas como no institucionalizadas, ¿no? Como que no tienen este estigma encima. Y ahí está su hándicap de, o sea, ellos, sus sensaciones, yo salgo con una etiqueta en la frente que pone agresor o maltratador y cualquier persona, incluso sin conocerme, lo va a ver. Entonces, a ellos, por ejemplo, este paso de conocer a una persona nueva, me da igual que sea una pareja, una amistad, sea quien sea, o vincularse, o sea, relacionarse por la calle, y es como, me están mirando porque lo saben. Entonces, el grupo de voluntarios es como ese primer círculo social, ¿no? Al final, que se hace de forma controlada, porque además hay pues, profesionales luego supervisándoles, viéndole que están bien, ¿no? Porque muchas veces es verdad que los voluntarios a nivel emocional escuchan cosas muy duras, ¿no? O sea, se habla del delito dentro del círculo. ¿Lo primero que se hace? No, lógicamente no. Cuando conocemos a una persona en el día a día, primero conocemos a la persona, eso que hablábamos de las partes. Pues conocemos quién es fulanito, conocemos mucho sobre fulanito y luego hablaremos sobre el delito, ¿no? Pero más adelante. Entonces, es como este primer salto sostenido, ¿no? Como con una malla debajo, con una red que hace esta persona a conocer a otras personas para luego ir conociendo incluso más, ¿no? Porque decimos, el círculo también tiene que cerrarse. Y todos los voluntarios llega un momento que nos dicen, y no podemos dejar siempre, pues no sé, no podemos guardarnos su teléfono móvil para llamarle años después para ver qué tal le va, y es como, no. Pues porque también aquí tiene que haber un duelo sano además, ¿no? Seguramente es su primer duelo sano de una relación que se acaba de forma sana, con una buena despedida, para que tú luego vayas haciendo otras amistades, otros grupos, ¿no? Que vayas buscando tu espacio, tu sitio y te puedas sentir también aceptado. Entonces, yo creo que es como enfrentarse a algo muy nuevo que ni la persona que va a ser acompañada sabe lo que va a ser durante 18 meses hasta que llega, ni los voluntarios cuando llegan y dicen, sí, yo ya sé lo que es. No tiene, o sea, no sabes lo que es hasta que llegas, ¿no? Incluso muchas veces nosotros como profesionales o los coordinadores, como, bueno, en este caso parece fácil o parece difícil, ¿no? Y de repente dices tú, si es que de los casos que menos nos esperábamos se han hecho muy, muy complejos muchas veces, porque además siempre decimos, hay un momento del círculo donde de repente las cosas se vuelven, no va a ser caótico, ¿no? Pero es como, y de repente estamos en un punto de inflexión que esto tira para adelante o de repente se paraliza y parece que no avanza de ninguna forma, ¿no? Entonces, es esto que decíamos todo el tiempo, ¿no? Círculos, ¿qué es? Pues que círculos no sabes lo que es hasta que estás dentro. Círculos es sin gente, pero está todo casi milimetrado, ¿no? Y es verdad que yo mi sensación cuando la primera vez una de nuestras compañeras hablaba de círculos y nos proponía círculos antes incluso de adaptarlo, yo le decía a María Jos que lo que siento ahora mismo es vértigo, ¿no? Esta sensación de me voy a tirar en paracaídas, vas con una persona detrás, sabes que no va a pasar nada, pero dices tú, pero es que nos estamos tirando al vacío. Y la sensación es un poco esto, ¿no? Es el primer proyecto que hemos tenido en España donde colabora la comunidad, o sea, cualquier persona que quiere ser voluntaria de círculos puede acercarse a círculos, conocer círculos y ahí revisamos y formamos para ver si la persona está preparada o no, porque ahí también hay una parte de compromiso y de cuidado muy importante con ellos.
hay instituciones del tercer sector, como podemos ser nosotros y muchas otras, y está la propia institución, donde una vez cada mes al menos nos reunimos y vemos caso por caso al detalle, círculo por círculo al detalle, ¿no? Y estamos en correo constante de qué le pasa a esta persona, qué necesita, qué cosas podemos hacer, qué cosas no estamos haciendo, ¿no? Es como un armazón tan ingente que cuesta pensarlo. No hay otro gran proyecto, al menos yo no conozco ningún otro gran proyecto que funcione así. Desde luego, yo ya os digo que me pareció, cuando me lo dijisteis, una iniciativa única. ¿Y habéis podido hacer un seguimiento desde que lo habéis vosotros así? Venga, contadme, por favor. Sí, en este aspecto colabora también tanto con instituciones como con nosotros de forma continua, tanto en investigación por parte de los programas como aquí en el proyecto Círculos de Apoyo y Responsabilidad está la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad, FIADIS, que son ellos los que llevan la parte tanto de cuestionarios precírculo como postcírculo, tanto a los miembros centrales, para ver si ha habido pues algún cambio o no ha habido cambio a lo largo del círculo, cómo parten, ¿no? Y también cómo se van después de ese círculo, e incluso pues llevan círculos piloto que llamamos, que son pues personas que no acceden a círculos, un poco pues para hacer la comparativa, ¿no? Con aquellos que acceden y aquellos que no acceden, cómo evolucionan estas personas. Y las cifras ahora mismo no las exactas, quizá Alicia en este aspecto sí que puede dar más detalles, pero hasta ahora lo que dicen los números es que Círculos funciona, es un proyecto que tiene mucha eficacia acerca del cambio, sobre todo en la persona, por esto que comentábamos, ¿no? O sea, quien accede a Círculos son 18 meses que se expone a lo que falta dentro de todo su proceso terapéutico, que es me voy a relacionar con gente de la calle antes de estar en la calle totalmente. Con lo cual, el objetivo primordial de Círculos, lógicamente, es, como dice su lema, no más secretos, no más víctimas, o sea, prevenir esta reincidencia y que disminuya el riesgo de reincidencia del que parte inicialmente antes de acceder a Círculos, pero luego hay muchísimos objetivos secundarios que tienen que ver y que están íntegramente relacionados con su aspecto más sociocomunitario, su aspecto incluso económico, su aspecto personal, su aspecto de vincular a nivel social, o sea, de todas las áreas principales de aquella persona, que ya solo por el hecho de estar en Círculos 18 meses y estar acompañado por 7 voluntarios, una media de 7 voluntarios por círculo, es que ya cambia, o sea, ya el riesgo de reincidencia vemos que disminuye. Además, aparte del trabajazo que hacen nuestros compañeros de FIADIS, de la fundación que os comentábamos, el coordinador trimestralmente realiza un seguimiento del nivel de riesgo a través de un cuestionario que está totalmente protocolarizado ya. Y en este cuestionario pues valoramos tanto factores de riesgo, que son aquellos factores, digamos, que empujan, ¿no?, a esa persona, digamos, al camino de volver a cometer la conducta delictiva, como aquellos factores de protección, que son aquellos que te protegen, ¿no?, digamos, de cometer esa conducta. Y vamos viendo, ¿no?, cómo evoluciona trimestralmente esa persona, y además es muy curioso porque te das cuenta como que llega un momento que el riesgo es muy alto, disminuye mucho los primeros meses porque al final es la primera toma de contacto con el círculo, con lo cual la persona está más contenida. Luego vuelve a subir, no porque el riesgo de reincidencia sea más alto, sino porque el miembro central coge confianza con el círculo y empieza a contar y a verbalizar cosas que ni siquiera a instituciones o a profesionales de la institución o a profesionales del tercer sector con los que está haciendo tratamiento llega a contar, porque se genera un vínculo tan natural y tan de la calle, podemos decir, que acaban saliendo pues datos nuevos de la conducta delictiva original y de muchas más cosas de su vida que anteriormente pues eran totalmente desconocidos, con lo cual ahí lógicamente el riesgo sube, pero por la información que tenemos, y luego llega un punto en el que baja y sí que es cierto que como riesgo de reincidencia, de momento que yo sepa no hemos tenido ningún círculo que se haya mantenido o haya subido después de círculos, o sea, bajar, todos han bajado en mayor o menor medida, cada caso es distinto, pero sí que ha habido cambio dentro del riesgo.
Enhorabuena, de verdad. Y me encantaría que pudieran hacer también un seguimiento del antes y el después en los voluntarios, porque claro, no dejan de ser resultados para la propia comunidad, ¿no? O sea, si nos tuviéramos que preguntar qué cambios educativos, personales, sociales necesitamos, ¿no? Como comunidad, es como, mira, es que en estas personas, como decíais antes, ha sido para cualquier persona que decíais, ¿no? Que tiene que ver con el círculo, le cambia, vale, pero es que el papel de los voluntarios es tan diferenciador, ¿no? De otro tipo de herramientas, y encima estabais diciendo, es que para ellos también es un antes y un después, que me encantaría, ¿no? Que también hicieran, ¿no? Estudios de cómo se siente el voluntario, ¿no? Después de haber pasado por toda esta experiencia, porque yo creo que como persona muchas veces buscamos, ¿no? Es una realización de alguna manera, bueno, pues que se diera luz, ¿no? Que se visibilizara, mira, todo esto me ha aportado, ¿no? O sea, yo como persona he cambiado en esto, he mejorado en esto, me ha pasado esto, me he cuestionado estas cosas gracias a que estuve en círculos, ¿no? Entonces me parecería también un trabajo de investigación súper bonito el no solo resultados en las personas que han ejercido violencia, sino los resultados también en los propios voluntarios, ¿no? Porque para la comunidad puede ser tenemos un cuestionario de ideas preconcebidas que pasamos a la formación inicial y luego cuando el círculo termina volvemos a pasar ese cuestionario a las personas voluntarias. Pero para mí el mayor, digamos, indicador de que círculos en este aspecto, incluso para el voluntariado, tiene un impacto, es que la mayoría repiten círculos. O sea, hemos tenido voluntarios que llevan 3 círculos seguidos, estamos hablando de 18 meses por 3, que somos incluso nosotros desde la entidad los que decimos, oye, frena, date un momento, date un descanso, que te vamos a volver a contactar, que no te preocupes, pero que quizás volver a empezar un círculo seguido no es lo más sano, porque efectivamente círculos al final es muy bonito, pero también es muy desgastador. O sea, es un voluntariado muy activo. Y es verdad que no todos los encuentros son igual de impactantes o igual de duros, pero hay encuentros duros, aunque también hay encuentros pues más light, ¿no? Más leves dentro de... Pero no dejan de ser 18 meses acompañando a una persona de forma activa, aunque sea en mayor o menor medida. Entonces, claro, y tenemos voluntarios que repiten y que insisten en repetir. De hecho, este año, bueno, un círculo que inició el año pasado, en 2025, es el primer círculo que tenemos solo de voluntarios veteranos, que está compuesto solamente por 7 personas que son voluntarias veteranas. Un poco por las necesidades también de esa persona, ¿no? Veíamos la necesidad de construir un vínculo de esas, o sea, un círculo de esas características, pero sí, solo de veteranos. Enhorabuena. Quizás por esta parte de investigación, por matizar un pelín más, decíamos que es ingente porque está en la institución, está en la comunidad y están las entidades del tercer sector. Me faltaba la parte de investigación, ¿no? Es además uno de los proyectos como pioneros en cuanto a se aplica el proyecto, pero de vuelta se está investigando constantemente. O sea, tenemos 6 o 7 procesos, cada año, digamos, van revisando estos procesos para ver si los estamos implementando tal y como se había previsto, si hay que hacer algún cambio, si las cosas funcionan o no funcionan tal como las estamos implementando, si la captación de voluntarios funciona, si la captación de coordinadores funciona, si cómo se cuida luego a los voluntarios, a los coordinadores, cómo se forma a todas las partes, cómo se selecciona a esta persona, que no, técnicamente nosotros hablamos de miembro central, esta persona a la que se le acompaña. Lo que tenemos que entender, estaba viendo cuál es el número de círculos que llevamos activos desde el 2021. Llevamos 11, con compromiso de 2 más al menos este año, que empezaremos, y posiblemente porque otra de las dificultades de círculos es buscar nuevas vías de financiación. Esto es una realidad para círculos, para grupos, para todo, ¿no? Pero es verdad que entre otro tipo de voluntariados financiados pues, por otras entidades, por fundaciones, lo que sea, o un proyecto de este estilo, pues es verdad que este no es tan fácilmente financiable, ¿no? Esto es una realidad. Lo estamos intentando por estas vías, al menos 13 círculos activos o que hayan cerrado, se mantienen activos o que iniciaran durante este año, y con suerte 4 más, que son los que hemos solicitado a otra entidad diferente. Es verdad que el recorrido, decía esto porque el recorrido es muy breve de momento, ¿no? O sea, nuestro histórico es breve en el sentido de que hemos empezado en el 2021 y estamos a 2026. Lo que sí que son súper interesantes son los estudios longitudinales, ¿no? De cuando una persona acaba círculos pasa mucho tiempo con esos cambios que se veían una vez terminado, cómo continúa esa persona luego.
tenemos experiencia de muchos otros países. En Europa está en casi todos los países, en Norteamérica, por ejemplo, también Canadá es el precursor de círculos, y ahí la investigación que llevan hecha pues desde el 1994, si no me equivoco, en Canadá. Entonces, tienen muchísimos más datos. Lo que sí que se ve en todas las investigaciones que se han hecho en todos los países es que círculos compensa siempre, ¿no? Entre el precio que supone, a nivel de persona, ¿no? A nivel emocional de todas las víctimas, pues directas e indirectas, de costes sanitarios, de costes de tener una persona en prisión. Si comparamos todo el coste de una reincidencia con el coste de tener una persona en círculos compensa siempre, ¿no? Y esto está, incluso si pensamos solamente a nivel económico, compensa por supuesto que muchísimo más. Ya si hablamos a nivel emocional, por supuesto ni lo ponemos en duda. Y lo que sí que se habla es que sobre todo con países que llevan una trayectoria muy larga, cuando se revisa la parte de reincidencia, el nivel de reincidencia después de pasar por círculos es bajo, o sea, la reincidencia baja siempre. Estamos hablando de una tasa de reincidencia, no recuerdo exactamente la cifra, pero muy bajita. E incluso, que esto es la parte más importante, cuando una persona después de haber pasado por círculos reincide, el nivel de violencia ejercida es siempre menor. Pues hablamos, por ejemplo, no recuerdo ahora en qué país hicieron una investigación concreta del nivel de reincidencia o de los casos de reincidencia y valoraban cómo reincide esta persona. Hablaban de que normalmente las personas que pasan por círculos no reinciden, que si reinciden generalmente es en otro delito, pues igual esta persona luego hace un hurto, pero ya no es un delito de agresión sexual, e incluso en los pocos casos en los que hablamos de un delito de reincidencia a nivel sexual, el nivel de violencia ejercido es menor. O sea, igual que esto que decíamos, que ningún voluntario pasa por círculos y se va a tabla rasa, ¿no? Sin ningún cambio, una persona que está acompañada en círculos tampoco, ¿no? O sea, puede ser, hay casos súper complejos, porque es verdad que partimos de la base de que la persona que llega a círculos, su nivel de reincidencia es medio alto. Esto quiere decir, no por esta sensación como de que no puede controlarse a sí mismo, ¿no? O que es un agresor en potencia, ¿no? Un agresor, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Esto es más como la idea preconcebida que podemos tener. Hablamos de grandes riesgos por la historia de la persona muchas veces, ¿no? Como muy traumática, o pensando sobre todo en el presente, de que son personas de que igual cuentan con la familia, pero los vínculos familiares no son sanos o no tienen directamente. La relación que ha tenido, que puede haber tenido a nivel de relaciones de pareja, muchas veces la experiencia es nula o no es buena directamente, o no es un buen modelo al menos. A nivel social, puede que no tenga, que es lo más esperable, pero y muchas veces directamente si lo tiene, estamos hablando de relaciones, porque muchas veces pensamos en tiene o no tiene, es como, bueno, es que teniendo muchas veces es más riesgo que no tener. Son personas que, y esto nos sorprendió muchísimo, ¿no? De cuáles son sus mayores necesidades, pues muchas veces el ocio. O sea, yo aluciné un día hablando con una coordinadora que tenemos, María, otra de nuestras coordinadoras, le preguntaba, oye, ¿y la actividad qué tal? Y me decía, esta persona habían quedado para ir a la Plaza del Sol en Navidad para tomarse chocolate con churros. Esta persona había alucinado, porque para él era una experiencia que era como, y os reunís con vuestros amigos y quedáis en la Plaza del Sol y vais a tomar chocolate con churros. Esta persona había alucinado tanto que la semana siguiente se había llevado a su hermana y a su cuñado a la Plaza del Sol para enseñarle lo que la gente hace normalmente en Navidad, que sea tomar chocolate con churros. Entonces, son experiencias como tan gratificantes, tan simples para cualquier otra persona, pero que para ellos importa tanto, que esa es la sensación de cuando un círculo, no es como ir al vínculo, esto que decíamos, de reparar de nuevo a través del vínculo con los voluntarios. Con lo cual, ¿qué es círculos? Es que círculos es ingente. Claro. Es que la prisión, quieras que no, pensando en esto último que decía Alicia, la prisión te castiga y te dice, esto está mal hecho y tiene un coste. Y durante ese tiempo tú estás castigado en una esquina para pensar, o el tiempo que aprovechas, más algunas cosas que se hacen dentro, ¿no? Pero es cierto que no responde a qué hábitos vas a construir una vez tú vuelvas a la libertad. ¿Qué hábitos de ocio, qué hábitos de rutinas, de autocuidado, de seguimiento de tus profesionales, de contacto con tus vínculos familiares, con tus vínculos sociales? Y eso, y círculos durante 1 año y medio, que es tiempo un poco más amplio, porque claro, en 3 meses no te da tiempo casi nada, pero 1 año y medio y así que te da más espacio, te permite reconstruir esos hábitos, construir una rutina que pueda ser duradera con hábitos saludables. Totalmente. Yo creo que
que todo lo que decís, bueno, ya sabéis que desde Sakatu trabajamos especialmente, ¿no?, con el tema de protección a la infancia y con la capacidad, ¿no?, de generar entornos seguros para ellos. Yo creo que lo que estáis diciendo es tan importante para que como adultos todos tomemos conciencia de la sociedad, ¿no?, de desde dónde, ¿no? Es crucial que miremos las dos partes del problema, ¿no?, para si de verdad queremos prevenir la violencia, que para mí el ejemplo y lo que habéis explicado es, bueno, pues valiosísimo, porque eso, ¿no?, nos permite abrir los ojos, ¿no?, y querer ver la realidad de otra manera. Entonces, bueno, a mí me ha encantado este rato que habéis dedicado aquí en Sakatu a explicarnos, ¿no? Si queréis añadir pues lo que os parezca oportuno a vosotros, ¿no?, con relación a este tema, ¿no?, de conseguir una sociedad pues más sana, ¿no?, para nuestros niños, para nuestras niñas, pues adelante. Yo pensaría más que más sana, como más informada, ¿no? Que creo que es lo que muchas veces o sea, como bien informada. Bien. Y esto pasa por todos los niveles, ¿no? De las personas que nos llegan cuando van a trabajar su violencia, informarles de que tú no vas a ser un agresor para siempre y eso te permite un cambio, de que esto no va de buenos y malos, con lo cual eso permite que tú reconozcas el delito más que te reconozcas todas otras partes. Nosotros como terapeutas ser conscientes de que, ¿no?, el ver también nuestra violencia, que al final es a lo que le ponemos. El no olvidarnos, ¿no? Muchas veces hablamos como de las dos caras de la misma moneda, que al final es esto, ¿no? Es como, al final, informar también, yo creo, pues a través de estos medios, ¿no? A través de podcast, a través de conversaciones con otros profesionales, llevándolo también fuera, ¿no? Pero fuera muchas veces es como nuestras amistades, las personas que tenemos nuestros cercanas, los voluntarios de círculos que tienen a sus personas cercanas, de que sean capaces de entender o que la sociedad cada vez vaya entendiendo más que la violencia es una realidad que puede pasar, pero que las personas no son solamente violentas o no hay personas que no tengan la capacidad de ejercer la violencia, pero que sería solamente una de las partes, ¿no?, de todo lo que puede llegar a ser una persona. También y muchas veces como desmontar estas ideas, ¿no? Pues hay gente que nos dice, ¿no?, pues ¿en qué sentido tiene que trabajes con estas personas? ¿No? Es como, oye, pues mucho, ¿no? Entonces nuestra voz, la de un voluntario, la de cualquier profesional, es la que puede ayudar a desmontar estos mitos, o incluso muchas veces, que yo creo que esto no ayuda, pero ni para una víctima, ni para una persona que no es víctima, ni para la sociedad en sí. Es estas ideas como preconcebidas que además no ayudan, de una persona que ha cometido una agresión sexual va a ser un agresor para siempre, o casi como la maldad se ve en la cara, o las personas que cometen una agresión son personas enfermas, ¿no? Es como, tenemos como una imagen tan irreal muchas veces, ¿no? La sociedad tiene una imagen tan irreal de lo que es la violencia, de quién puede ejercer la violencia y quién puede ser víctima de violencia, que o lo acercamos un poco más, que yo creo que también, pues eso, a través de podcasts, a través de círculos, a través de pues nuestra experiencia como profesionales, o lo acercamos un poco más a la realidad, a la sociedad, o es como vivir en una realidad paralela. No sé si Y sobre todo que yo creo la prevención, sea del tipo que sea, o sea primaria, sea después de cometer el delito, pero cualquier tipo de prevención empieza por la comunidad y pasa por la comunidad. Yo creo que esto es importante. Al final, el origen de la violencia, ¿no?, hablábamos que es en el vínculo social. La prevención también. Es que yo quería darte las gracias de que nos hayas invitado, tanto pues por tener la oportunidad pues un poquito de visibilizar, de mostrar pues este trabajo que hacemos, pero también el hecho de que hayas sido tú, o sea, que tú eres una persona que por desgracia ha tenido que sufrir pues esa violencia sexual, y además en la familia, que es donde más daño hace, porque es de las seres que más queremos y nos están haciendo un daño terrible, y que tú precisamente, que has tenido esa experiencia, digas, jo, pues voy a dar voz a gente que trabaja con agresores. O sea, a mí me llena el corazón, la verdad, me ha dado una ternura como lo cuentas, y una compasión y unas ganas de mejorar el mundo enormes, porque yo la sensación que he tenido mucho tiempo era un poco lo que comentaba Alicia al comienzo, que parecía que hablar de tratamiento con agresores o de las intervenciones con agresores era como algo súper tabú, porque parecía como que hubiese que elegir, que tengas que elegir entre o tratas a la víctima y trabajas con la víctima para ayudar a sanarla, o trabajas con agresores. Como no, que como sociedad somos un montón de gente, tenemos un montón de recursos, aunque nos cueste a veces gestionarlos, y podemos tratar ambas partes, y es que necesitan ser atendidas las dos partes, ¿no? Y yo creo que eso es como un chip que tenemos que cambiar como sociedad,
enorme, y que es como un poco para mí ahí la clave, por eso pues darte muchísimas las gracias. Y un último detalle que me he quedado yo ahí cuando lo has dicho antes, que es en círculos lo de la aceptación es enorme, porque hay muchas veces que los miembros centrales han aceptado hablar cosas y se han quedado a escuchar cosas súper difíciles, ya sea del coordinador o de los voluntarios o de los profesionales que tienen, precisamente porque eran conscientes de, es que hay gente que está apostando por mí. Si el voluntario ha podido venir y escucharme hablar de cuando yo cometí el delito, ¿cómo no me voy a quedar yo a responder sus preguntas o a aceptar que me digan que esto no estaba como yo estaba valorándolo? Y eso yo me lo he encontrado en los círculos que he tenido, creo que Gema en los suyos también, y es la demostración de eso, de que el vínculo es lo que nos sana y lo que nos inspira a hacer todo ese esfuerzo de fuerza de voluntad, de dificultades, de introspección que te supone cambiar y vivir mejor. Muchísimas gracias por vuestras palabras y por este rato, porque de verdad que a mí me llega al alma vuestra iniciativa y cómo sois, ¿no? Y vuestra manera de entregaros, ¿no? al trabajo que hacéis, que de verdad, como decís, es que la palabra vínculo pues es tan sagrada, ¿no? En la vida de cualquier persona, y la capacidad que tenéis con esta herramienta yo creo que es de acabar generando ese compromiso, ¿no? que decíais, ¿no? que acaban haciendo, ¿no? por todo el que participa en los círculos, que de verdad me parece un mérito increíble. Y yo creo que es eso, ¿no? Que somos muchas las personas, lo que pasa que a veces no te atreves, ¿no? a que alguien te mire mal por decir que le perdonaste, o por decir que pues eso pues tiene sus partes malas, pero tiene también sus partes buenas, o sea, y creo que tenemos que ser cada vez más, ¿no? Las personas que nos atrevamos a decirlo, porque simplemente lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido en primera persona y podemos dar fe de que esto es posible, ¿no? Entonces enhorabuena de verdad por vuestro trabajo, y agradecida yo con vosotros porque esto pues pocas personas, ¿no? Son tan entregadas como vosotros, y encima me regaláis este rato aquí para compartirlo con toda la gente, así que un gusto, de verdad, para mí, un gusto. Muchísimas gracias también a ti pues, por el espacio, por la iniciativa, por el canal que tienes, ¿no? Esto que hablábamos al principio, de todo un poco fuera de cámara, de lo importante que es dar voz, ¿no? De informar, de traer profesionales, de hablar de la violencia, de hablar de, ¿no? de lo que implica ser víctima, lo que implica ser agresor, de cómo funcionamos las personas. Yo creo que esta es la parte más importante, ¿no? Creo que antes tanto la violencia, ¿no? como la sexualidad eran como dos temas tabús y ocultos, y creo que gracias a esto, ¿no? es la parte más importante, que la parte de prevención, esto que decía Gemma, que era importante, es esta información que llegue, ¿no? Porque hay mucha gente que quizás ni siquiera sabe que existe, pues ni siquiera círculos, ni cómo puede ser la vivencia de una persona que es víctima, o cómo puede ser la vivencia de una persona que es agresora, cuáles son sus procesos terapéuticos que necesitan, ¿no? Entonces, que esto sea accesible y llegue a la sociedad es la parte más importante. Con lo cual, muchísimas gracias por contar con nosotros, Iciar. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Os doy un abrazo a todos, un grande. Un placer. Muchísimas gracias.